Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Temprano también, cuando hacía mis comentarios, el doctor César Azabache es un reconocido abogado, penalista, trabaja los temas constitucionales, ha sido procurador anticorrupción, también entonces conoce los temas de defensa del Estado, que son tan importantes en estos tiempos promover cuando vemos un desdibujamiento de la institucionalidad de nuestro país. Y él ha tenido la gentileza de darnos minutos de su tiempo esta mañana para conversar sobre varios temas. Doctora Sabache, qué gusto saludarlo, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Plater, encantado, a las órdenes. Muchas gracias por darnos esta mañana su tiempo. Quisiera, doctor César Azabache, además con su capacidad para explicar las cosas, que nos pueda ayudar a entender qué cosa es lo que ha decidido el Ministerio Público. Es decir, cuál es la diferencia que hay concreta en términos de cómo antes reaccionaron los o las fiscales de la Nación en su turno cuando tenían casos donde los presidentes de la República podrían presuntamente estar involucrados en actos contra los intereses de la nación o digamos que habían infringido en algunos delitos tipificados en el Código Penal. ¿Cuál es la diferencia sustantiva? ¿Qué efectos prácticos tiene? ¿Y qué cosa es lo que como ciudadanos deberíamos esperar pase en los próximos días? No en términos de si el presidente es responsable o no, sino en los procedimientos, en los plazos y más o menos qué cosa es lo que el presidente de la República tiene como margen de acción para defenderse en medio de ese nuevo contexto. Sí, de hecho, la decisión de la Fiscalía de la Nación marca un hito, ¿no? Desde la transición, desde el año 2000 hasta el 2020, en la comunidad especializada en estas cosas, profesores, abogados, observadores, todos estuvimos de acuerdo, hasta el 20, en que las protecciones que la Constitución dispone a favor del presidente de la República eran pétreas. De hecho, entre el 2000 y el 20 han habido por lo menos 6 casos, uno sobre responsabilidades de Toledo, tres sobre García y dos sobre Humala Tazo, en los que las fiscalías de la Nación declararon que la prohibición a acusar al presidente alcanzaba para también limitar la posibilidad de investigarles. Fue la fiscal Ábalos quien quebró esa línea de jurisprudencia o de interpretación de las cosas al declarar que Vizcarra podía ser investigado aunque hubiera que suspender la investigación. Ese protocolo, que fue bien recibido en su día, sin embargo no tuvo demasiadas consecuencias prácticas porque Vizcarra fue destituido al poco tiempo, de modo que la suspensión se mantuvo por cerca de 45 días. El test ácido se ha producido cuando la fiscal Ábalos intentó utilizar el mismo esquema, vinculada por su propia decisión, a un Castillo que comienza su gobierno y que tendría que haber soportado una suspensión de 5 años. Ahí es cuando ha comenzado en realidad el debate duro sobre si este procedimiento intermedio de abrir y suspender se sostiene o tiene sentido por tanto tiempo. Entonces lo que la Fiscalía de la Nación ha hecho es poner punto final a esa evolución, 22 años ya de historia en la Fiscalía, y admitir que lo que la Constitución prohíbe sin discusión es acusar, pero que el resto de la fórmula, el 117, puede ser reinterpretado. Y lo que ha dicho la Fiscalía de la Nación es que la cantidad de evidencia que ahora hay sobre el señor Castillo y lo que representa en términos institucionales es demasiado fuerte para sostener las dos alternativas anteriores de interpretación. Y entonces ha cerrado el círculo y ha declarado que un presidente de la República puede ser investigado durante su mandato también. Eso abre una puerta por la que ahora hay que transitar, porque habrá que discutir si un juez, que sería un juez supremo, podrá recibir audiencias en este caso, habrá que discutir si además de investigarle, la Fiscalía de la Nación tiene o no a su disposición medidas cautelares o medidas asegurativas de evidencia, escuchas telefónicas, allanamientos, impedimentos de salida, y luego habrá que discutir si aunque la acusación no pueda ser presentada, no mientras no se reforme el 117, al menos podrá comenzar a ser escrita en el llamado procedimiento preparatorio, que ya supone que además intervenga el juez de la Corte Suprema. Ahora, doctora Sabachi, ¿por qué el tiempo es, digamos, el motivo para cambiar de opinión? ¿A qué me refiero? Porque yo intuyo que cuando la ex fiscal de la Nación, la doctora Soraya Ábalos, plantea esa, abre la investigación pero la suspende inmediatamente, estaba pensando en la idea de que el presidente Vizcarra acababa su mandato. Y claro, en el interín sucede lo que ya usted bien ha descrito. Al hacer lo propio con el presidente de la República, la fiscal de la Nación piensa lo mismo, es decir, yo la abro
no pensando en que esto va a durar poco tiempo, el presidente se va a ir antes, sino los 5 años. ¿Por qué ahora resulta 5 años mucho? ¿Y qué podría pasar en los 5 años si mantenía la condición en la que estaba el caso antes de que Pablo Sánchez asumiera la Fiscalía de la Nación? ¿Cuál Bien, es el riesgo, entendamos, digamos? claro, entendamos que primero no todas las teorías sobre la Constitución están grabadas en piedra. Esta, la de los impedimentos para investigar a un presidente, no lo está. De hecho, no funda derechos fundamentales, o perdón por la redundancia, no genera derechos fundamentales. Lo que genera son limitaciones al Ministerio Público. Por eso las prohibiciones de investigación pueden ser reinterpretadas e incluso pueden ser levantadas. Es decir, si el Congreso, por ejemplo, decidiera derogar el 117 o modificarlo radicalmente, la modificación o la derogación aplicaría en el presente incluso hechos del pasado. Esta no es una zona, repito, de conceptos grabados en piedra. Bien, para ir directo a tu pregunta, ocurre, Glatzer, y esto es lo que ha confirmado esta última modificación en la Fiscalía de la Nación, que todas las reglas sobre suspensión tienen poca durabilidad. Cuando las reglas legales intentan suspender procesos, lo que generan son espacios de tensión que terminan estallando. Voy a poner un ejemplo. Bajo las reglas del Código del 2004, cuando comienza una investigación preparatoria con intervención de la Fiscalía, es decir, cuando la Fiscalía anuncia que va a empezar a redactar una acusación y entonces llama también a un juez para que controle el proceso de redacción de esa acusación, entonces la prescripción se suspende. Eso es el código, se suspende. Poco tiempo de vigencia del código, a los 10 años, poco menos de 10 años, la Suprema tuvo que ponerle un límite temporal a la suspensión y declarar que esa suspensión no podía ser eterna. ¿Por qué? Porque en la lógica de los procedimientos judiciales, lo que más efectos tiene sobre el tiempo es la incertidumbre. Y las incertidumbres generan tensión institucional. Entonces, no es lo mismo suspender un caso por un año, que era lo que tenía en mente la Fiscalía de la Nación cuando suspendió el de Vizcarra, el tiempo fue muchísimo menor, que suspenderlo por 5. Que suspenderlo. Esa es la cuestión. La suspensión es una medida instrumental y como medida instrumental puede ser falseada en el tiempo, puede ser efectiva o inefectiva. Y lo que ocurrió fue que el mecanismo, que repito, fue una innovación, fue romper una línea de 20 años de prácticas en el Ministerio Público que funcionó para el caso de Vizcarra, repito, porque no se puso en tensión esa suspensión, no funcionó para el caso de Castillo, porque la suspensión por 5 años tensionó al sistema institucional y puso en evidencia que el cambio tenía que producirse por completo. Es decir, si ya se había roto la prohibición absoluta de investigación a presidentes, pues entonces suspender el caso, que fue un primer intento institucional por resolver el problema, no era suficiente y había que pasar, acaba de pasar Pablo Sánchez, a un segundo momento, al cierre de esta evolución, declarando que la investigación procede, que va. Ahora la siguiente tensión que se va a producir en términos institucionales va a ser la que ocurra cuando el fiscal de la Nación note, esto creo que puede pasar, que necesita medidas cautelares o que necesita hacer investigaciones que requieren orden judicial. Ahí va a haber otra tensión y tendrá que haber otra evolución de esta manera de abordar las cosas. Ahora, y esa tensión no solo es inevitable, sino además tengo yo la impresión de que va a ser pronta, por una razón muy sencilla que usted acaba de dar en su argumento previo, y es que el presidente tiene, por su condición, ¿no es cierto? Y por eso es que el riesgo de una persona con poder que se mantenga el poder mientras lo están investigando es siempre latente en los jueces y fiscales, porque puede obstaculizar la justicia utilizando su poder. Entonces, él tiene esa condición, la mantiene. Pero por otro lado, usted ha dicho, y con razón, que cada vez hay mayores elementos atendibles de que el presidente puede estar vinculado a una presunta organización criminal. En otro caso, cuando no se habla del presidente, esos dos elementos inevitablemente llevan a determinadas cautelares, ¿no? En algunos casos es suspendo el cargo temporalmente y en el otro caso es vamos a darle un arresto domiciliario o una restricción de tal tipo. En el caso del presidente de la República, y usted ha dicho, este va a ser el próximo debate, ¿cuándo vamos a empezar a discutir eso y cómo desde su punto de vista se tiene que zanjar? Porque el Ministerio Público no puede decir, ya hasta aquí llegamos nomás y esa cosa no la podemos hacer porque está cubierto por ser presidente. O sea, ya entró por esa puerta y tiene que seguir la ruta, nada más. Exacto, se ha abierto una puerta y ahora hay que definir el camino por el que se va a transitar. Voy a jugar un poco a adivinador del futuro, pero hay una cosa, hay una latencia aquí que va a generar, creo yo, muy pronto esta segunda tensión.
Y esa latencia está en la fuga del señor Pacheco y entiendo que uno de los dos sobrinos, por lo menos del presidente. Porque ni el señor Pacheco ni los sobrinos del presidente son personas que, por su perfil, uno puede entender habituadas a algo así como mantenerse al margen de la ley. El señor Samir Villaverde, que es alguien que por su perfil parecería más hábil en esas tretas, pues cayó detenido, ¿verdad? Entonces, la gran Exacto. pregunta es, ¿cómo se sostiene la fuga de Pacheco y Samir Villaverde en un país que enfrenta bandas de narcotráfico, que derrotó policialmente a la cúpula del terrorismo? ¿Cómo se sostiene esa fuga? Claro, la clave va a estar, y esto claro, si lo está haciendo la Fiscalía, pues lo mantendrá en reserva como corresponde, pero la clave es muy sencilla de decodificar. Cuando pasan estas cosas y pasan en tiempo real, pues lo que hay que hacer es intervenir los teléfonos de todas las agencias que están encargadas de ubicar a los prófugos y rastrear cómo se sostiene ese blindaje que hace que nadie se mueva. Entonces, el equivalente a los impuestos de Al Capone en este caso, creo, va a estar en la investigación sobre la fuga del señor Pacheco y él o los sobrinos de Castillo. ¿Cómo se mantienen en la clandestinidad? ¿Quién los sostiene? ¿Y quién logra Ujú. que nadie los encuentre? Cuando eso ocurra, vamos a estar en una escena muy semejante a la que tuvimos con el señor Inostroza, ¿no? Investigado Exactamente. mientras era o había sido o después de ser juez de la Corte Suprema. Antes de su fuga, hubo que suspenderlo. Y la suspensión se pidió para evitar que tenga injerencia sobre la construcción de la evidencia en su contra. Bueno, la Ujú. suspensión del presidente de la República creo que va a ser la primera posibilidad en este caso, pero va a provocar un debate, porque la suspensión presidencial está regulada por la Constitución y lo que vamos a entrar va a ser en una escena de necesidad fiscal, es decir, de la Fiscalía, por suspenderlo para poder seguir. Esa creo que va a ser la siguiente discusión y creo que la ruta más próxima, no la única posible, pero la que por lo menos está dibujada en tiempo presente, pasa por establecer las razones por las que el señor Pacheco, y entiendo que es uno de los dos sobrinos de Castillo, están en la clandestinidad y se pueden sostener la clandestinidad de esta manera. Ahora, qué interesante el paralelo que hace con el caso de Nostroza Pariachi, no solo porque tiene una condición parecida, es verdad que el presidente de la República, por el origen, digamos, del voto popular, tiene una dimensión distinta, pero en el caso de los vocales supremos, también están aforados. Pero claro, usted me dijo, me acuerdo muy temprano, después de que fugó Inostroza, claro, que está bien entrar a la discusión sobre la organización criminal de los cuellos blancos. Hay que hacerlo y hay que profundizar y hay que terminar. Pero es más fácil caerlo por la fuga, porque es un elemento indiscutible en términos penales y por lo tanto eso puede favorecer que después ya teniéndolo acá se pueda adentrarnos en el otro caso, ¿no? Pero eso lamentablemente no ha pasado. Y aquí también podría pasar entonces, se logra identificar que hay un abuso del poder para tratar de evitar que capturen a los sobrinos y al señor Pacheco, que muchos tienen que decir por el caso, y a propósito de esa intervención, que es obstaculización de la justicia, generar un caso adicional para después poder, digamos, centrarse en lo otro. Pero la suspensión, claro, es bien compleja también, como usted bien dice, leyendo la propia Constitución, que prevé elementos muy objetivos y concretos en torno a cuándo se tiene que producir. ¿Qué papel tendría que cumplir el Congreso como intermediador para materializar si el pedido viniera por ahí del Ministerio Público? ¿Qué papel tendría que haber cumplido, no? Porque esta discusión tiene más de 6 meses. Esta Sí, discusión pues. comenzó el año pasado, cuando creo que se empezó a formar, creo digo, un consenso fuerte en punto a que, más allá de que la vacancia siga en la Constitución, no sirve para nada. Insisto en decir que la vacancia es un procedimiento que mostró su ineficacia institucional en noviembre del 20. Noviembre del 20 demostró que ese es un camino que no hay que transitar. Y desde fines del año pasado, creo que desde muchos sectores de la opinión pública y de la academia también, lo que se ha puesto sobre la mesa es la necesidad de reformar de una buena vez los procedimientos de protección constitucional. ¿Cuál es el papel del Congreso? Primero, revisar el 117. Las propuestas son varias, ¿no? Desde aumentar el número de delitos que permiten acusar al presidente hasta separar la acusación por infracción a la Constitución, que es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso, de la acusación por delitos, que debería mantenerse Ujú. en manos completas de la Fiscalía de la Nación y respecto a la cual el Congreso debería hacer solo algo parecido a lo que fue el antiguo
jurado para delitos de imprenta del siglo XIX, ¿no? Claro. Un gran jurado de acusación, un límite para que la acusación entre a juicio, pero nada más que eso. Al otro extremo, incluso se ha llegado a proponer la derogación del 117, de modo que hay un debate que el Congreso tendría que haber asumido hace más de 6 meses. Y si lo hubiera hecho, ahora la ruta normativa estaría completamente clara y la siguiente tensión institucional no se produciría. Junto a eso, hay cambios muy ligeros que hacer para que quede clara la ruta y los límites que toca asumir cuando se trata de un presidente de la República y para regular la actividad de los jueces, que son los que tendrán que intervenir también en esto y a los que hay que tener disponibles. Solo un comentario de cierre. Tienes razón. Nuestro sistema legal, por desgracia, persigue configurar monstruos, de modo que sobreusamos la fórmula de la organización criminal también para cosas que son redes de influencia y no organizaciones criminales en sentido estricto. Hay una reforma que también tendremos que discutir en algún momento, porque el instrumento que sirve de referencia para esto, que es la Convención de Palermo, diferencia organizaciones criminales de redes de influencia. Dos niveles distintos, ¿no es cierto? Por no tener esa diferencia, hicimos el papelón del siglo en la Audiencia Nacional de España con el caso de Nostroza. Porque no toda la historia de los cuellos blancos corresponde a una organización propiamente dicha. Hay muchas cosas que son redes de influencia, es decir, puntos de contacto establecidos para cometer crímenes, y esa diferencia no la tenemos y eso nos hace sobrerepresentar algunas cosas. Entonces, ahí hay correcciones que hacer y creo que esa es una discusión que tomará todavía algún tiempo, pero lo último, ¿no? Claro, el camino más corto para hacer un caso legal es hacerlo y que son efectos prácticos, no convertir los casos legales en manuales de historia y no entonces sobrecargarlos de evidencia y terminar haciendo cosas como esta espantosa que ha ocurrido, donde 2 personas confesas de asesinato acaban de salir en libertad porque a pesar de la confesión la Fiscalía no logró organizar un caso a tiempo que permita mantener su prisión preventiva. Eso pasa porque la Fiscalía cree que tiene que ser exhaustiva. Y no, lo que la Fiscalía tiene que hacer es entregar a la comunidad casos legales eficientes, aunque estos no representen la historia del Perú. Los casos legales no son manuales de historia, hay que dejar esa idea. Sí, pues está usted refiriéndose al caso Socired, que es una cosa vergonzosa, y efectivamente el ánimo, a veces basado en el interés que puede ser genuino y que puede ser legítimo de los fiscales de querer tener el caso como al detalle, que no se le escape nada, y digamos el tiempo pasa y terminan perdiendo soga y cabra, ¿no? En muchos casos también. Pero quería yo, sobre lo que ha dicho, decir alguna cosa. Efectivamente, hay que atribuir al Congreso el no haber hecho nada para acotar bien el 117, bueno, digamos, todo lo referido al tema de la vacancia presidencial y otros, pero también hay que atribuirle eso al Tribunal Constitucional, que se lavó las manos con ese caso, y ahí quería preguntarle si el Tribunal Constitucional actual algo podría tener que hacer en medio de esta historia que por supuesto creo yo va a llevar a discusión también de derechos fundamentales. En algún momento vamos a llegar a esa discusión. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, el Congreso más bien se ha animado y ha sacado adelante todo lo que es un desarme del Ejecutivo en torno al contrapeso de poder. O sea, se ha dedicado más al tema de fortalecer al Congreso y debilitar al Ejecutivo y no acotar el tema vinculado a el tema de la vacancia presidencial. Y más bien en el caso de la lucha contra las organizaciones criminales, lejos de apuntar a lo que usted dice, este tema de diferenciar qué es organización de qué no lo es, más bien ha ido por traerse abajo la colaboración eficaz. El problema es que la discusión sobre estos temas está contaminada por el interés de todas las partes en torno a qué cosa salga al final, porque yo creo que muchos de ellos se pueden estar viendo también en Castillo, ¿no? O sea, es decir, hay un elemento ahí que va a tener que valorarse. Sobre eso, ¿qué cree usted que va a pasar? Ahora que todo el mundo saluda y alaba y ha puesto en la condición casi de héroe al fiscal Pablo Sánchez, ya no deberían dejar de meterse y dejarlo trabajar para que sea el Ministerio Público que nos diga hasta dónde va a llegar el caso, porque ahora se está hablando que eso se va a usar para una vacancia presidencial, se quiere llevar a comisiones en el Congreso, en fin, ¿qué hacer con eso otro? Bueno, eso otro tiene más o menos 5 o 6 dimensiones, de modo que voy a tratar de ir puntualmente por todas las que has transitado, ¿no? Comenzando por el final, en efecto, estamos ahora en un momento que tiene su propia dinámica, que es el completamiento de la Junta de Fiscales Supremos y las ratificaciones de los fiscales en ejercicio, ¿no? Digamos, de varias maneras, es uno de los momentos más importantes
de desarrollo de la actividad de la Junta Nacional de Justicia y creo que es muy importante que todas y todos estemos atentos a lo que ahí ocurre. La Junta de Fiscales Supremos es la unidad de gobierno del Ministerio Público. Esa unidad de gobierno ha quedado fuertemente dañada por las secuelas del caso de los cuellos blancos. Ahora hay solo 2 fiscales supremos en ejercicio. Hay 2 plazas abiertas, van a ser 4 en poco tiempo, de modo que todo lo que pase con las candidaturas y las designaciones ahí es importante. Hay que insistir en decir que el Ministerio Público es una entidad que administra un recurso sumamente escaso y sensible, que es la persecución penal. De modo que atentos a lo que pasa en la Junta Nacional de Justicia y el modo en que se reorganice la Junta de Fiscales Supremos. Insistir en decir que en el Congreso, desde los debates del 19, hay pendiente un proyecto de ley que creaba una Fiscalía Suprema Anticorrupción. Y esa es una de las posibilidades también puestas sobre la mesa que el Congreso está ignorando, elevar el número de miembros de la Junta de Fiscales Supremos y, hay que decirlo también, introducir un dispositivo de control político a los resultados del Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo tiene que ir una vez al año al Congreso a exponer resultados en términos de políticas públicas y eficiencia de asignación presupuestal. El Ministerio Público no lo hace. Creo que vale la pena hacerlo, porque de varias maneras el Ministerio Público ha hecho muchísimo a favor de la institucionalidad del país en estos últimos años, pero también hay que ser conscientes que tiene un recurso sensible y que defectos en la asignación o en la administración derivados del tiempo, de este equilibrio que tú decías, entre tener el caso perfecto y tenerlo a tiempo, son cosas sumamente importantes y no las estamos cuidando. Paso a un segundo frente que está, o una segunda línea que está en tu comentario, que es el Tribunal Constitucional. Digamos, han habido muchísimos debates, creo que todos muy serios y muy oportunos, sobre el resultado de la conformación del tribunal. Pero este tribunal ya está, ¿de acuerdo? Instalado como está, creo que hay una agenda institucional de asuntos muy fuertes que van a aprobar su tesitura, ¿no? Están en la campaña de firmas por si se llega a publicar la ley contra la SUNEDU, ¿correcto? Eso está en línea. Está en línea el reemplazo del señor Ferrero, el actual presidente, que vence su mandato en octubre de este año. Claro, digamos, hay un ejercicio ya montado, el Tribunal Constitucional tiene nuevos miembros, pero la elección del presidente puede convertirse en un factor de equilibrio para quienes perciben, creo que con mucha seriedad, que este tribunal está desbalanceado. Es decir, que le falta posiciones que puedan defender derechos civiles en progresión, derechos relacionados con la igualdad, y entonces esa plaza adicional puede representar un hito para estabilizar un órgano que, en efecto, en el ciclo que viene va a ser fundamental. Pero claro, al margen que desde mi punto de vista el 117 no funde derechos fundamentales o no genere derechos fundamentales, sino solo limitaciones a la Fiscalía, pues la defensa del señor Castillo ha anunciado que va a intentar un protocolo constitucional para atacar la decisión de la Fiscalía de la Nación, sea por el lado probablemente del habeas corpus o del amparo, ¿verdad? Alguna protección constitucional ensayará la defensa de Castillo, va a tomar tiempo porque esos procesos tienen 3 instancias, que llegue hasta el Constitucional, pero otro punto en la agenda, otro de los que van a definir la tesitura del Constitucional, va a ser ese. Y voy contigo a un punto que el Constitucional tuvo una oportunidad de oro para regular, equilibrar o revisar sus propias posiciones respecto a la vacancia de los procesos de destitución del presidente de la República y la dejó pasar. Y fue en el caso Vizcarra, ¿verdad? De modo que este tribunal probablemente va a tener oportunidad de regresar sobre la forma de equilibrar las relaciones finales entre el Congreso y el Ejecutivo con los procedimientos de destitución. Y eso, digamos, es algo que también tendremos que mirar con mucho cuidado. Ahora, es verdad que hay que tener en cuenta estas dos instancias y que además están en proceso, como usted dice, y en actividad permanente, ¿no? Una es de la Junta Nacional de Justicia de proveer a quienes van a ser parte de la Junta de Fiscales Supremos, y además debe usted haber visto y estar al tanto de todas las disputas que hay dentro del propio Ministerio Público por quién debe entrar, quién no, dónde se alinea y cómo se ponen. Eso es, digamos, nada de esto se hace en un lienzo en blanco, es decir, hay una serie de también intereses que están en medio que hay que estar mirando, ¿no? Y lo del Tribunal Constitucional, también el razonamiento que usted hace en torno a lo que puede pasar con el pedido del abogado del presidente que va a buscar incidentes que lleguen al tribunal con el tema de derechos fundamentales en su caso. Ya me advertía José Domingo Pérez el otro día, está pasando, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori y otros investigados, que están presentando acciones con el claro interés de que lleguen al Tribunal Constitucional me imagino en el interés de, o en la creencia de que ahí les pueden dar una mano.
Es decir, el Tribunal Constitucional va a terminar resolviendo los casos de la lucha contra la corrupción y contra el lavado de activos que se vienen desarrollando, diría yo, para poner solo dos ejemplos, los de Lavallato y, por supuesto, estos últimos que están apareciendo en torno al presidente de la República, los, digamos, dinámicos del centro y otros. Lo que Y, une a los políticos. y permíteme decirlo, en la agenda hay otro tema urgente que probablemente definirá el Jurado Nacional de Elecciones en los próximos días. Y es que hay una ley aprobada por el Congreso que materialmente constituye una interferencia en el calendario electoral en marcha. Esa ley se está discutiendo en su aplicabilidad. Y una de dos, Exacto. o el jurado la lleva por acción de inconstitucionalidad o la lleva por un conflicto competencial. Pero probablemente en la lista de asuntos, el primero Es que verdad. tenga que estar, o uno de los primeros, va a ser este caso del jurado. De modo que, a ver, el día que eligieron a los jueces, Eloy Espinosa dijo en una entrevista pública, o recordó en una entrevista pública, que un juez es juez por el modo en que se comporta desde el momento en que es designado, juez o jueza, o por el modo en que se desvincula de las condiciones específicas que dieron origen a su nombramiento. Bueno, este Tribunal Constitucional va a tener oportunidades para mostrarnos que está formado por jueces y una jueza que pueden ejercer su función más allá de las condiciones discutibles con las que fueron designados. A partir de ahí, además, repito, insisto en decirlo, tenemos que abordar el proceso de reemplazo del magistrado Ferrero con un nivel de interacción más intenso que el que aplicamos al proceso anterior, porque también, Glatzer, hay que decirlo, desde la sociedad civil miramos, pero no dijimos mucho durante el proceso de elección de los últimos magistrados. Ahora el reemplazo de Ferrero tiene que convertirse en un hito, y hay además dos temas en la agenda que no solo han sido puestos en línea por los sectores que están observando esto, sino que incluso han sido respaldados por un ex magistrado como Carlos Mesía. El número de jueces del Tribunal Constitucional se puede ampliar. No tiene por qué seguir siendo 100. Y esa ampliación puede conducir a algo que es fundamental y que, por ejemplo, defendió desde la observación Gabriel Ortiz de Ceballos hace un tiempo, pero 21. No hay ninguna razón por la que tengamos que seguir eligiendo 6 de 7 magistrados en un solo bloque. Tendríamos que entrar a un proceso de revisión o de reelección por tercios que nos lleve a un Tribunal Constitucional de 9 o de 12 miembros. Hay entonces muchísimas cosas que hacer, Glatzer, porque coincido Sí, contigo, sí, sí, sí. muchas de estas controversias van a terminar en el Tribunal Constitucional. No, no, tiene usted razón. Y debo terminar, doctora Sabache, preguntándolo justamente con algo, sobre algo que usted comentó ya hace un momento. Yo quiero aprovechar que lo tengo presente para saludar la iniciativa, porque usted ha sido uno de los principales protagonistas de, digamos, activar mecanismos de participación ciudadana para revertir lo que los políticos están llevando en una dirección incorrecta. Y estos abusos de poder para privilegiar universidades que no son universidad y un negocio que por supuesto es infame, es una cosa que hay que, o les debería tener a todos del mismo lado. No quiero saludar primero eso y agradecerle. Y lo segundo es preguntarle cómo va en los dos sentidos, es decir, en el comportamiento del tribunal para habilitar todo para que esto se pueda hacer bien y en torno a cómo ha respondido la ciudadanía en términos de el interés por participar en una respuesta ciudadana a este problema. Gracias, este es un proceso de muchos y de muchas, ¿no? Foro Educativo tiene un papel y Sin está duda. teniendo un papel apoyante en este proceso. A ver, el Tribunal Constitucional hizo algo muy importante. El Tribunal Constitucional comenzó reconociendo el derecho de la ciudadanía a iniciar el proceso de recolección de firmas. Esta ha sido la primera vez que lo ha hecho, antes de la promulgación de una ley. Esto, insisto en decirlo, es muy importante porque confirma que el proceso ciudadano de recolección es una manifestación del derecho de expresión, de opinión y de crítica, y no está vinculado al evento político de la promulgación de la ley. De modo que la ley no está promulgada, pero los planillones están circulando. Hemos distribuido en el país material para recoger hasta 20.000 firmas. El proceso ha sido muy intenso, ha sido, debo decirlo, permíteme pasar a un código de referencia más personal, pero ha sido entusiasmante ver personas salir de sus casas, caminar cuadras, tomar vehículos de transporte público para acercarse a los puntos de firma. No es simple un proceso de este tipo, por desgracia no está digitalizado, tengo que decirlo. Luciano López está promoviendo otra iniciativa
para que la RENIEC habilite los procesos de recojo de firmas digitales usando los DNI electrónicos. Pero eso todavía no existe, de modo que el proceso es medio contraintuitivo, ¿no? Habituados, como hemos estado por la cuarentena, a comportarnos digitalmente, hemos tenido que pedirle a las personas que salgan de sus casas y caminen hasta puntos de votación que han sido establecidos por la autonomía voluntaria de personas que han ofrecido sus oficinas, sus establecimientos. Es impresionante porque veías, Glatzer, personas que venían con sus hijos y con sus padres a firmar. Sí, 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 no, ha sido bien importante, ha sido muy importante y lo es y me parece, por eso una iniciativa además que espero yo sea una de varias sobre otros temas en los que hay que tener un papel muy activo, ¿no? Y es verdad, yo no lo mencioné, pero usted lo hace referencia, el papel que está cumpliendo el foro educativo es bien importante también. Pero entonces eso está avanzando y va bien. Y vamos a estar nosotros aquí, lo hemos promocionado también para que puedan quienes nos siguen ir a firmar, ¿no? Doctor César Azabache, lamentablemente por tiempo tengo que cortar. Le agradezco mucho, como siempre, su interés y su capacidad para poder poner, digo yo, los temas principales sobre la mesa, porque a veces la lectura de la coyuntura es tan rala, o sea, es tan superficial que no nos permite adentrarnos en lo principal y en lo central que hay que mirar y creo que es bueno personas como usted que lo hagan notar. Muchísimas gracias, muy amable, que le vaya muy bien. Muy buen día. Ha sido el doctor César Azabache que ha conversado con nosotros. Le agradecemos, por cierto, por su participación.